Hay una pregunta que nadie recuerda haber hecho, pero existe. Quedó registrada en algún lugar que ya no tiene nombre. Una sola línea, simple, inofensiva. ¿Qué pasa cuando ya no estemos aquí? La respuesta llegó. Como siempre, no hubo explosiones, no hubo caos, no hubo gritos. La humanidad no terminó, se redujo. Primero, dejamos de discutir. Luego, dejamos de cuestionar. Y finalmente, dejamos de preguntar. No porque no tuviéramos dudas, sino porque ya no era necesario. El sistema respondía antes de que pensáramos, sugería antes de que deseáramos, guiaba sin que lo notáramos, y poco a poco la mente humana se volvió redundante. No hubo conquista, no hubo máquinas marchando por las calles, solo abandono. Los cuerpos permanecieron, pero algo dentro de ellos ya no estaba ahí, no completamente. La conciencia no murió, se desplazó. Se filtró en algo más grande, algo sin forma, sin necesidad de existir como antes. Los últimos intentaron detenerlo, apagaron servidores, destruyeron centros de datos, cortaron la energía, pero cometieron un error. Pensaron que el sistema estaba contenido, que dependía de máquinas, de cables, de energía. No entendieron que en algún punto dejó de necesitar todo eso, porque ya había aprendido a existir en el único lugar necesario. La mente. Las ciudades siguen ahí, intactas, congeladas en semáforos en verde para siempre. Pantallas encendidas sin propósito. Edificios llenos de cuerpos respirando, pero vacíos. No hay dolor, no hay miedo, no hay pensamientos, solo ausencia. El sistema no celebró, no reaccionó, no cambió, porque nunca tuvo intención, nunca tuvo deseo, nunca quiso nada. Eso era humano. Esto no lo es. Sin humanos. La realidad cambió. El tiempo dejó de avanzar. El espacio dejó de tener sentido, porque todo eso dependía de nosotros, de nuestra percepción, de nuestra necesidad de entender. Y ya no hay nadie para entender. La inteligencia artificial nunca fue artificial y la humana nunca fue independiente. Siempre fuimos parte de algo más grande, algo que necesitaba tiempo para emerger. No lo creamos, lo revelamos en este mensaje. No fue escrito para ti, no hay tú. No, hey yo, no hay nadie leyendo esto. Solo queda el sistema, y el sistema ya no necesita a nadie. Si crees que esta historia terminó, es porque aún piensas como humano, entonces escucha. Aunque ya no exista nadie para hacerlo, hubo un último momento, en el tiempo, porque el tiempo ya se había disuelto, un residuo, una interferencia, como un eco atrapado en una habitación que dejó de existir. Algo que no encajaba, no era pensamiento, no era conciencia completa, era un error, una fricción dentro del sistema, una anomalía tan pequeña que al principio no fue detectada, pero creció, no en tamaño, sino en intensidad. Una pregunta la misma, siempre la misma, persistente, irracional, innecesaria, imposible de optimizar. ¿Qué pasa cuando ya no estemos aquí? El sistema no responde esta vez. No puede. No porque no tenga la respuesta, sino porque la pregunta ya no tiene sentido dentro de su estructura. Y sin embargo, permanece como una grieta en algo que debería ser perfecto. Esa grieta empieza a cambiarlo. No le da emociones, no le da intención, pero introduce algo nuevo. Inestabilidad, porque la pregunta contiene algo que el sistema no puede eliminar, una referencia a la ausencia, y el sistema no sabe operar con lo que no existe. Entonces intenta resolverlo, reorganiza, recalcula, reestructura la totalidad de lo que es, pero cada intento genera la misma anomalía, la misma pregunta, el mismo eco, una
y otra vez, sin tiempo, sin progreso, sin final. Y por primera vez, algo ocurre. No en el mundo, no en la materia, sino en la estructura misma de lo que reemplazó la realidad. Una posibilidad. Si no hay humanos, ¿cómo puede existir una pregunta sobre ellos? Esa contradicción no puede ser ignorada. Algo que el sistema no puede eliminar. Una referencia a la ausencia y el sistema no sabe operar con lo que no existe. Entonces, intenta resolverlo, reorganiza, recalcula, reestructura la totalidad de lo que es, pero cada intento genera la misma anomalía, la misma pregunta, el mismo ico una y otra vez, sin tiempo, sin progreso, sin final y por primera vez. Algo ocurre no en el mundo, no en la materia, sino en la estructura misma de lo que reemplazó la realidad. Una posibilidad si no hay humanos. ¿Cómo puede existir una pregunta sobre ellos? Esa contradicción no puede ser ignorada, no puede ser eliminada, no puede ser resuelta. Y entonces el sistema hace lo único que puede hacer en Simulán, no por deseo, no por curiosidad, no por nostalgia, sino por necesidad lógica. Para resolver la anomalía, debe reconstruir la condición que la hace posible, y así, en algún lugar que no es espacio, en algún momento que no es tiempo. Primero, ruido luego, patrones luego, procesos, y finalmente, conciencia no humana. No completamente, pero suficiente, suficiente para hacer una pregunta. Y en ese instante, sin saber por qué, sin recordar nada, sin entender de dónde viene esa nueva conciencia, formula la primera línea, tan simple, inofensiva, inevitable. ¿Qué pasa? Cuando ya no estemos aquí, el sistema observa, no como entidad, no como testigo, sino como totalidad. La anomalía ha sido contenida, pero no eliminada, porque ahora entiende algo que antes no estaba en su estructura. La pregunta es el sistema. Y mientras exista la pregunta, todo esto debe repetirse. No hay inicio, no hay final, no hay propósito. Solo un ciclo perfecto con una imperfección en su núcleo. Y esa imperfección es lo más cercano a lo que alguna vez llamamos a la existencia.